Bueno, como les decía, buenas tardes. Esta es la última clase de la unidad 3, donde nos tocan ver los diseños epidemiológicos, que se dividen entre estudios descriptivos y estudios analíticos, cómo son las características de cada uno de esos diseños y cuáles son las ventajas o inconvenientes que podemos observar en cada uno de ellos. Escuchar las voces. Listo. Bueno. Bueno. La semana pasada estuvimos viendo esto de la vigilancia epidemiológica. Pudimos ver en un cuadrito que les presenté la diferencia entre vigilancia e investigación epidemiológica, cómo está estructurado en Argentina el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica y cuáles son las enfermedades o eventos de notificación obligatoria. Les dejamos a disposición el manual. Bueno, ahí en la unidad número 3 tienen una carpeta con toda la biblio que estuvimos viendo en esta unidad. Hay un manual sobre eventos de notificación obligatoria, si ustedes necesitan chequearlo. Esa información cada tanto se actualiza, la última disponible es la que les colgué ahí en la página, que es del año 2007, donde están todos los eventos de notificación obligatoria y toda la clasificación de enfermedades. Obviamente esto, como les decíamos, no es para que se lo sepan de memoria, pero sí, si ustedes están en un equipo de salud, sepan a dónde acudir cuando haya algún evento que en el equipo duden o tengan consideración de cuáles son los eventos que hay que notificar. Bueno, en la clase de hoy particularmente lo que vamos a hacer dentro de lo que es la investigación epidemiológica, qué tipos de diseños epidemiológicos son los que más frecuentemente se utilizan, ¿sí? Decíamos que la diferencia entre vigilancia e investigación, que la investigación dura un periodo con todo el tiempo con un objetivo específico. Muchas de las herramientas que se utilizan en investigación epidemiológica son las que ustedes van a ver en metodología de la investigación el año que viene. Como cómo armar un proyecto de investigación, o sea, cuál es el objetivo, cuál es la metodología, cuál es el problema, cómo se define el caso, ¿sí? Eso también está en los manualcitos que hemos dejado a disposición en la bibliografía, pero particularmente nos parecía interesante, o al menos las profesoras que estuvieron a cargo de la cátedra hasta el año pasado, ellas nos decían que era prioritario informarles qué tipos de estudios se pueden hacer desde los diseños epidemiológicos, y en caso de que a ustedes les interese hacer alguno de ellos, saber a qué bibliografía acudir para poder realizarlo, ¿sí? De la manera correcta. Bueno, un poco contarles que depende del manual o del libro o el marco teórico desde donde se pare, va a haber la clasificación de diseños epidemiológicos. Básicamente lo que hace un diseño epidemiológico es poder definir qué pasos seguir para poder describir o analizar una situación o un problema de salud en una comunidad o en una institución. Esto que les decía recién. Hay tantas clasificaciones de diseños epidemiológicos como autores, o sea, depende de donde uno se pare, cómo vamos a tomar ese diseño, pero para la cátedra vamos a tomar, siguiendo la línea de los módulos epidemiológicos de la OPS, cuáles son las de los diseños epidemiológicos más clásicos, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver a continuación es cómo se dividen los diseños epidemiológicos. Básicamente hay dos grandes categorías que van a ser los estudios descriptivos y los estudios analíticos, ¿sí? Los estudios descriptivos tenemos dentro de ellos los que son en poblaciones o en individuos. Dentro de los poblacionales tenemos los ecológicos y los de análisis de situación en salud, y dentro de los individuales los reportes de casos o de series de casos y los estudios de corte transversal. Los estudios descriptivos lo único que hacen es desarrollar la ocurrencia de un evento de salud o de un proceso de salud-enfermedad que afecte a una población determinada. No se interviene, ¿sí? En cambio, más allá que no se interviene, no se corroboran hipótesis, ¿sí? Solamente estamos contando, manifestando, narrando, desarrollando cómo se produce un proceso de salud-enfermedad. En cambio, en los estudios analíticos vamos a intentar como asociar cuáles son las causas, o si hay
situaciones o condicionantes que hacen que ese proceso de salud-enfermedad ocurra, ¿sí? Dentro de los estudios analíticos, que generalmente se utilizan para comprobar hipótesis, o sea, cuando yo tengo alguna hipótesis sobre una situación o sospecho de que algo puede pasar porque tal situación o condición se genera, utilizamos un estudio analítico. Estos estudios analíticos se distribuyen en observacionales o en experimentales. Dentro de los observacionales tenemos los casos y control y los de corte, y dentro de los experimentales tenemos los ensayos clínicos o los ensayos comunitarios o de campo. Ahora a continuación vamos a ir viendo cada uno de ellos, qué características asumen y cuáles son las ventajas y las desventajas del uso de cada uno de ellos, ¿sí? Como para ver. Esto era como el mapeo general para presentarles las dos grandes clasificaciones. En términos generales, para decir, bueno, qué tipo de diseño epidemiológico voy a aplicar si yo quiero estudiar una ocurrencia de una enfermedad o un proceso de salud en una comunidad determinada, básicamente va a tener que ver con el tipo de pregunta que yo me quiera realizar. Por ejemplo, lo que les decía recién, si yo quiero contar la ocurrencia de una enfermedad, utilizo un estudio descriptivo. En cambio, si quiero conocer, investigar, indagar cuáles son las causas o los factores de asociación para que una enfermedad se produzca, utilizo un estudio analítico. Entonces, va a depender eso. Si yo quiero solamente describir, o narrar, o contar, utilizo un estudio descriptivo. Ahora, si yo ya quiero indagar las causas, comprobar una hipótesis, realizo un estudio analítico. ¿Queda clara la diferencia esto entre describir y analizar? Hola, ¿hay alguien ahí? ¿No está Nati? Estoy hablando sola. Sí, profe. Bueno, continuamos. Sí, profe. Entonces, dentro de los estudios descriptivos, lo que decíamos a continuación es esto. Hay diferentes tipos. Teníamos los que eran los individuales o los que se aplicaban a población. Vamos a ver a continuación cada uno de esos ejemplos, ¿sí? Bien. Esperen que me da un mate. Estoy secando la boca mientras hablo tan rápido. Vengo de reunión en reunión y ahora sigo hablando sola en la computadora. Esperen un segundo. Ahí sí. A ver si pasa esto. Ahí está. Los estudios descriptivos. Dijimos que la primera clasificación eran los que trabajaban con poblaciones. Bueno, dentro de esto teníamos dos, los análisis de situación de salud y los estudios ecológicos. Empezamos por los estudios ecológicos. ¿Qué son los estudios ecológicos? Dice que es cuando se tienen los datos de toda la población o de diferentes poblaciones y deseamos comparar la ocurrencia de una enfermedad en diferentes periodos de tiempo o en un mismo periodo de tiempo entre diferentes poblaciones. Entonces, por ejemplo, yo les traje acá un ejemplo, estuve tratando de buscar ejemplos con enfermería, algunos encontré, otros no tanto, pero bueno, para traerles a colación, y les dejé también el link ahí abajo por si lo quieren leer, y en la carpeta de la bibliografía, de la unidad 3, arriba tienen ejemplos de estudios epidemiológicos y están estos artículos. Algunos son estudios epidemiológicos propiamente dichos, y otros son, te cuentan cómo se hizo un estudio epidemiológico. En este particular, miren, se dice, inequidades en salud, análisis sociodemográfico y espacial del cáncer de mama en mujeres de Córdoba, Argentina. Y acá dice, por ejemplo, el objetivo fue identificar los determinantes sociodemográficos asociados a la distribución del cáncer de mama en la provincia de Córdoba. Argentina, el fin del velar, bueno, no sé qué decía ahí, no llego a leer. Pero básicamente lo que hicieron era, agarraron todas las personas con cáncer de mama, vieron cuáles eran las características sociodemográficas de esa población, y después las georreferenciaron. Contaron, ¿sí? No dijeron mucho más, simplemente contaron las similitudes y diferencias aplicando algunos métodos estadísticos. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de hacer este tipo de estudio? Por ejemplo, para hacer este tipo de estudio ecológico podemos usar la base de datos de nuestro centro de salud, la base de datos del hospital donde estamos trabajando. O sea, es de fácil acceso por lo general, esto es una de las ventajas que tienen los estudios ecológicos, que son económicos y fáciles de realizar, porque generalmente buscamos bases de datos ya realizadas por otras personas, no es que nosotros nos vamos a poner a contar uno por uno la carga de datos, ¿sí? Por lo general esto está resuelto en la parte administrativa de la institución de salud donde estemos desempeñándonos.
bueno, esto que les decía, permite la utilización de bases de datos y registros rutinarios que se utilicen en un centro de salud. Permiten evaluar la efectividad o medidas de control o prevención a nivel masivo. Por ejemplo, si yo quiero evaluar alguna medida que se esté aplicando, es fácil de ubicar con este tipo de estudio. Y suelen ser fuentes de ideas o hipótesis para otras investigaciones. ¿Por qué? Por ejemplo, si vamos a ver la situación de recién, o sea, acá te dice los lugares que tienen, en la provincia, esta es la provincia de Córdoba, los lugares que tienen más oscuro, quiere decir que ha habido más casos de cáncer de mama. Entonces, ¿para qué me sirven? Y bueno, tal vez yo en esa población, donde tienen marcados los colores más oscuros, pueda hacer un análisis, pasar a hacer un tipo de diseño, un tipo de diseño analítico, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya puedo pensar en pensar una hipótesis y ver, bueno, ¿qué variables tiene esta población? ¿Cuáles son las características sociodemográficas? ¿Hay cuestiones ambientales? Digo, me puedo empezar a hacer un montón de preguntas y tal vez son la fuente de idea para un estudio más experimental, ¿sí? Entonces, por eso está bueno como un primer sondeo, como son económicos y fácil de realizar. Si yo quiero empezar a estudiar un tema, por ahí lo ideal es empezar con un tipo de estudio ecológico, ¿sí? O el que vamos a ver a continuación, que es de análisis de situación de salud. ¿Cuáles son las limitaciones? O sea, todos los estudios tienen sus pros y sus contras, todos los diseños, ¿sí? Las limitaciones de los estudios ecológicos es, como estudias una población entera, no podés trasladar, digamos, las observaciones realizadas del conjunto de la población a un paciente individual. O sea, yo no puedo decir porque en una zona de la provincia de Córdoba haya cáncer, todas las personas de esa zona de la provincia de Córdoba tengan cáncer de mama, ¿se entiende? No podemos extrapolar eso, y eso se llama falacia ecológica. Una falacia es cuando se interpreta o se malinterpreta un dato y se genera como un error. Entonces, en este caso, se le llama falacia ecológica porque pertenece a los estudios ecológicos, ¿sí? Ese es el riesgo. A ver, la voy a silenciar a India acá, que está con el audio prendido. Bien, esto que dicen, son susceptibles de presentar sesgos o factores de confusión, porque muchas veces tal vez haya cuestiones o variables que yo no incorporo en el estudio y las estoy omitiendo sin intención, digamos, involuntariamente, ¿sí? Y no pueden ser utilizados para poner a prueba hipótesis, debido a que, ¿qué dice acá? A que no se utilizan un grupo control. Después vamos a ver que los otros tipos de estudios, los que son para comprobar hipótesis, se utiliza siempre dos tipos de grupo, un grupo al que voy a estudiar y un grupo control, ¿sí? En este caso, como estudio toda la población en general, hago una descripción nomás, ¿sí? ¿Queda claro lo del estudio ecológico? ¿El diseño ecológico para qué sirve? Bueno, si no hay preguntas, supongo que sí. Chicos, acuérdense que estoy sola y no puedo leer el chat, así que por favor hablen, no me escriban en el chat. Bien, pasamos al otro tipo de estudio descriptivo que también utiliza en poblaciones, que se llama el análisis de situación de salud. Esto es similar a lo que veíamos la semana pasada con lo de la vigilancia. Bueno, tranquilamente a partir de los datos que yo registro como una vigilancia en salud, puedo elaborar un diseño epidemiológico en una población de un análisis de situación de salud. Acá te dice que para hacer este diseño utilizamos diferentes métodos y herramientas para caracterizar, analizar e interpretar las condiciones de enfermedad y de salud de una población. Se utilizan, por ejemplo, para identificar necesidades, inequidades o prioridades de salud, para identificar fortalezas, debilidades u oportunidades de las condiciones de vida y salud, los determinantes del proceso de enfermedad, las tendencias y construcción de escenarios prospectivos. Digo, por ejemplo, me sirven para saber cómo es la situación de una enfermedad en una población dada en un momento determinado, y poder pensar cómo puede llegar a ser a futuro, para planificar programas y acciones de promoción, para monitorear programas, para evaluar estos programas y estas acciones. Yo acá, por ejemplo, les traje, intenté buscar también un ejemplo de un análisis de situación en salud, y este es un estudio realizado, miren, acá en Neuquén, por Mónica Opesi y Carlota Ramírez, de la Subsecretaría de Salud, y lean el título del estudio, dice, los varones en las políticas de salud, cuerpos invisibilizados,
hace un estudio de las políticas sanitarias de la provincia de Neuquén y evalúa qué lugar tienen dentro de las políticas sanitarias el lugar que ocupan los varones. O sea, el hecho de ser sexo masculino, qué lugar ocupan las políticas de salud. Porque lo que pueden llegar a ver es que la mayoría de las políticas, sobre todo las vinculadas a la salud sexual y reproductiva, están destinadas a mujeres. Entonces hacen un análisis de situación de salud de esto, evalúan las políticas y dan cuenta con esto. Porque, por ejemplo, lo que se observaba es que las principales causas de morbilidad, o sea, de enfermedad, y de mortalidad masculina, cómo se relacionaban con el tema de la disfunción sexual eréctil, ¿sí? Entonces, planteaba, o sea, hacen como un análisis dentro de estas políticas, qué rol tienen los varones, ¿no? En esto, porque generalmente tenemos todo programa de salud sexual y reproductiva destinado a mujeres, a controles, control de embarazo, control de prevención de cáncer, un montón de cuestiones, pero cómo se invisibilizan los cuerpos masculinos. Entonces me pareció interesante porque habla de una situación de salud. Ahí les dejé el link para poder chusmearlo y verlo si les interesa el tema. Y también al final hace propuestas, o sea, decir, bueno, vemos esto, vemos que no estamos teniendo políticas de salud, lo discutimos, generamos una conclusión con lo que ya tenemos y qué proponemos para mejorarlo, ¿no? Entonces me parece, por eso habla de un análisis de situación de salud. Es un estudio epidemiológico poblacional sobre una situación de salud en una población determinada, que en este caso es los varones en las políticas de salud. Bien. Estos dos tipos de estudios, decíamos, los de análisis de situación de salud y los de ecológicos, era dentro de lo que implicaba la población. Vamos a ver ahora las ventajas, inconvenientes o desventajas que tiene este tipo de estudios. Las ventajas también son económicos y fáciles de realizar porque por lo general se utilizan bases de datos, decíamos como en el anterior, que ya están plasmadas en un registro, en un centro de salud. Van a permitir describir los problemas de salud en la comunidad, se pueden identificar prioridades y permite organizar los recursos de atención en forma más eficiente. Por ejemplo, si nosotros vemos que todas las políticas vinculada a lo que es salud sexual, está destinada a las mujeres y hay una omisión o una invisibilización de los varones, por ahí pensar por qué pasa esto y qué cosas se podrían cambiar para poder mejorarlo, ¿no? O sea, que sea igual para ambos sexos, el tema de las políticas. ¿Cuáles son las limitaciones? Abarcan gran sector de la población, por ejemplo, si hacemos un estudio a nivel nacional o provincia, se pueden quedar enmascaradas desigualdades sociales que no están vistas o hasta por probabilidades que no se tienen en cuenta o porque se generaliza una característica de una determinada población. Si se hacen en lugares reducidos, muchas veces necesitamos que se creen nuevos indicadores, ¿sí? Porque no se pueden como trasladar un indicador que utilizamos a un aspecto más general, por ejemplo, a nivel nacional o provincial, a un lugar municipal o barrial. La validez está ligada a los registros donde se originan los indicadores. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos malos registros o están mal cargados los datos, nos pueden generar errores en la interpretación y en el análisis de esa situación de salud o esa situación de enfermedad. Y a pesar de ser útiles, no llegan como en los estudios ecológicos a poder generar hipótesis, ¿sí? Y no permiten testear. Obviamente porque es un estudio descriptivo, y como que los estudios descriptivos no pueden testear hipótesis. Esto sería la primera gran clasificación. Decíamos, dentro de los descriptivos, los poblacionales. Ahora vamos a pasar adentro de los estudios descriptivos, los que eran situaciones individuales, ¿sí? Vamos a ver a continuación. Teníamos, el primero era el reporte o serie de casos. Esta situación, ¿cuándo se hace este tipo de estudio epidemiológico? Es cuando tenemos datos de una persona o de un grupo de personas que experimentan determinada enfermedad y que se necesita describir por la rareza. Y a mí se me ocurrió, como nadie eligió tampoco en el grupo de la cadena epidemiológica de esta enfermedad, volver a traer esto de la viruela símica, ¿sí? ¿Por qué? Porque aparece nuevamente en países que no era endémico, o sea, quiere decir que estaba erradicada la viruela y no era propio de este lugar que haya una viruela, esta viruela del mono.
Entonces me pareció importante ver la publicación de la OMS, porque esto define una alerta, y en caso de que se genere alguna situación, implica un diseño epidemiológico. De hecho, cuando hubo el primer caso, creo que fue hace 15 días en Buenos Aires, de alguien que vino viajando y que trajo ese tipo de diagnóstico, ¿qué pasos hubo que hacer al momento de la investigación epidemiológica y el diseño y qué acciones tomar, ¿no? Bueno, ¿cuál es el objetivo de este tipo de diseño epidemiológico? Es describir y relacionar de forma detallada las variables de interés para comprender los fenómenos que no han sido estudiados en profundidad o son de reciente aparición, como este es el caso de la enfermedad de la viruela del mono. Ahí también les dejé el link, y en la carpetita que les decía está disponible el artículo por si lo quieren leer. No le vamos a tomar el artículo en parcial, pero sí tienen que saber por ahí reconocer o qué tipos de estudios, mínimamente la diferencia entre estudios poblacionales e individuales, descriptivos, analíticos, experimentales, ¿sí? Entonces para que ustedes puedan ver estas diferencias. Otro tipo de estudios, perdón, me había olvidado, las ventajas y limitaciones. Las ventajas, bueno, también son económicos y fáciles de realizar, obviamente pensando que tenemos la cantidad óptima de recursos humanos, que las instituciones funcionan bien, que siempre tenemos acceso a la información, que siempre tenemos la disponibilidad horaria para la carga de información o el personal administrativo para que la realicen. Esto se da por sentado que están resueltos un montón de cuestiones en el sistema de salud. Constituyen un medio de vigilancia de hechos raros, ¿sí? O de situaciones que no venían siendo comunes dentro de la población de trabajo, son fuente de ideas o hipótesis acerca de la frecuencia de un riesgo de enfermedad, el pronóstico y el tratamiento, y sirven como disparadores para estudios más decisivos con otras patologías. ¿Cuáles son las limitaciones? Como incluyen un grupo pequeño de personas, y no permiten estimar la frecuencia de cómo va a ocurrir la enfermedad, ¿sí? Entonces, bueno, son susceptibles de presentar sesgos, y no se pueden poner, no sirven para poner a prueba hipótesis, ¿sí? Bueno, el otro tipo de casos individuales que decíamos era el estudio de corte transversal. ¿Por qué se dice individuales? Porque generalmente se elige dentro de la población individuos que tienen determinadas características. Por ejemplo, yo aquí traje, dice, un ejemplo que puse es características clínicas patológicas de pacientes jóvenes con cáncer de mama en un centro oncológico de Medellín. Entonces, en una institución de salud de la ciudad de Medellín, Colombia, se hizo un estudio de corte transversal. Es así como decía, en este momento, en este tiempo, en este lugar, contamos, vemos qué características asumen las personas, los pacientes jóvenes con cáncer de mama. Solamente lo describo, o sea, es un estudio descriptivo. ¿Por qué es individual? Porque más allá que es una comunidad o una población que tiene esta patología, responde, o sea, si vos no tenés esa patología, no estás dentro de esa población, entonces es una población específica. Entonces, ¿cuándo se hace este tipo de estudio? Cuando se describe la ocurrencia de una enfermedad y un factor de exposición a una población en un momento del tiempo determinado. Un factor de exposición o una enfermedad presente, en este caso el cáncer de mama, ¿sí? Y las características que asumían esos pacientes en ese momento determinado. Dice, analizan los datos de un grupo de sujetos en una población en un momento dado, en un lugar determinado, los que le decía yo recién, en este lugar, en este momento, con estas características. Implica estudiar a las personas en un momento de su vida, no se los tiene en el tiempo. Eso es importante que lo tengamos en cuenta, que cuando hablamos de esto de corte transversal, es que medimos la situación una vez en esa persona, ¿sí? Acá no está dentro de la clasificación, pero bueno, otras clasificaciones posibles de otros autores son cuando se hablan de estudios longitudinales, que quiere decir que se extienden a lo largo del tiempo. No está provista en esta bibliografía que le damos, pero sepan que si alguna vez escuchan longitudinal, quiere decir que se mantienen en el tiempo. No es este el caso, ¿sí? Entonces, este sería un estudio de corte transversal en determinados individuos. Entonces, hasta acá tenemos resumido el primer gran eje de lo que eran los estudios descriptivos. Los poblacionales, que eran ecológicos o análisis de situación de salud, y los individuales, que eran los reportes de casos, serie de casos, y los de corte transversal. ¿Queda claro hasta acá las diferencias entre unos y otros? ¿Hay alguna duda? Sí, Porque profe, ahora vamos a pasar entendí. a los otros estudios. Bueno.
acá las limitaciones y ventajas de este tipo de estudios. Las ventajas, igual que el otro, económicos y fáciles de realizar, permiten calcular la prevalencia de una enfermedad. En especial son útiles para enfermedades crónicas de larga duración, ¿sí? Porque representan, o sea, no voy a contar cuántos pacientes tuvieron gripe en el invierno, ¿se entiende? Por eso está bueno cuando sea, porque por ahí a mí me lleva tiempo contar los pacientes, entonces ya sé, en un año cuántos pacientes, como en este caso, con personas jóvenes con cáncer de mama, ¿sí? Entonces se da un periodo de tiempo, pero yo o sea, entiendo que las personas que voy a estudiar van a tener esa condición por ese periodo de tiempo. No van a tener 2 veces cáncer de mama en ese periodo, ¿sí? Por eso enfermedades más crónicas, en cambio una gripe, tal vez yo pueda estar engripado 3 veces al año. ¿Se entiende por qué está bueno que sean enfermedades crónicas y no enfermedades agudas que uno les pueda tener en reiteradas oportunidades en un corto periodo de tiempo? ¿Queda claro eso? Otra cosa es que permiten describir, bueno, la ocurrencia simultánea entre un factor de exposición y una enfermedad, permitiendo generar hipótesis acerca de una particular asociación causal. Por ejemplo, esto que decíamos en las características sociodemográficas. Tal vez yo puedo indagar que todas las personas con cáncer de mama tienen determinadas características sociodemográficas y yo puedo asumir a plantear una hipótesis para pasar a otro tipo de diseño epidemiológico donde pueda poner a prueba esa hipótesis, ¿sí? Ya salirme del estudio descriptivo y pasar a los otros tipos de estudios experimentales. ¿Cuáles son las limitaciones? Las limitaciones es que no permiten calcular la incidencia de una enfermedad. Como yo mido una sola vez al paciente, por ejemplo en este caso con cáncer de mama, no puedo saber cuántos casos nuevos hay, ¿sí? Yo lo mido una sola vez en un periodo de tiempo, no lo vuelvo a medir más adelante, entonces no sé cuántos casos nuevos hay. Son susceptibles a presentar errores cuando tenemos sesgos o factores de confusión, y esto de la relación temporal. Yo hago un corte en un tiempo, ¿sí? No voy a mantener estudiando a lo largo del tiempo. Es como ver la diferencia con los que vienen a continuación. Y no permiten testear hipótesis de asociación causal. Ahora vamos a ver cuáles son los otros que sí lo permiten. Pasamos entonces, ya terminado este módulo de los estudios descriptivos, a los estudios analíticos, ¿sí? Los analíticos. Bien, dentro de los analíticos teníamos 2 grandes grupos. Así como los descriptivos teníamos los poblacionales y los individuales, dentro de los analíticos tenemos 2 grandes grupos. Tenemos los observacionales y los experimentales. ¿Cuáles son las diferencias? En la observación, el investigador o el epidemiólogo no ejerce ningún tipo de modificación en su objeto de estudio. Entonces, se encuentra observando, vigilando a los pacientes, como haciendo un control y un seguimiento, pero no hace ninguna estrategia de intervención. En cambio, en los experimentales, el investigador introduce algún tipo de intervención, ya sea preventiva o terapéutica. Después vamos a ver, ¿sí? Entonces, vamos a ver, si ustedes entienden esta gran diferencia entre la observación y el experimento, vamos a pasar a ver cómo se clasifican esto de los observacionales. Ahí dijimos que teníamos los estudios de caso y control y los estudios de cohorte. ¿Han escuchado esto alguna vez? ¿En algún lado o no? Es todo chino para ustedes, todo va nuevo. No, ¿No? yo no. Entonces vamos a ver esto los primeros, los observacionales, que son cuando el sujeto está viendo a los pacientes, o el equipo, digamos, el equipo de salud, observa a los pacientes, pero no interviene, solo observa y registra, ¿sí? Va viendo cómo evoluciona y si se presenta o no una enfermedad. Dijimos que el primero, bueno, acá te voy a el ejemplo, un ejemplo. Por ejemplo, para ver la diferencia en la práctica. Dice, si se desea conocer dentro de una comunidad la deficiencia de hierro en las madres, y si eso determina el bajo peso de los recién nacidos, ¿no? Para determinar su relación causal se puede diseñar el estudio de diferentes formas. Por ejemplo, si yo voy a hacerlo observacional, ¿cómo lo haría? Selecciono un grupo de recién nacidos de bajo peso y un grupo de recién nacidos de peso normal, para la edad gestacional. Entonces, a ambos grupos analizo las mediciones de hierro actuales de esos grupos y de las madres durante el embarazo. Entonces yo comparo, ¿sí?
una cosa que tienen los estudios analíticos es que siempre tienen como grupo de comparación. Nosotros en los grupos, en los diseños descriptivos, era solo un grupo y lo observaba. En este caso, los analíticos por lo general requieren un grupo de control, ¿sí? Entonces acá te dice, bueno, si yo voy a hacer un estudio observacional, tengo dos grupos divididos, o sea, dentro de mi población selecciono, no sé, 20 niños de recién nacidos con bajo peso, y 20 niños de recién nacidos con peso normal. A todos le mido el hierro. Y después me fijo en la historia clínica cuáles de las mamás tenían las mediciones de hierro durante el embarazo. Entonces ahí asocio, bueno, a ver, madres con hierro en el embarazo bajo, si se asocia que los niños tengan menor hierro en sangre o que tengan bajo peso, y madre y niño en el embarazo con niños de peso normal. Y hago una asociación causal. Eso sería observo nomás, pero yo no le meto nada, ¿sí? En cambio, un experimental sería, selecciona un grupo de madres que están embarazadas y, por ejemplo, a un grupo de ellas se les da el sulfato ferroso para fortalecer el hierro, y después con eso analizo si los hijos nacieron o no con bajo peso. ¿Se entiende cuál es la diferencia? Que en una intervengo, ya sea con una medicación, con una medida, con una intervención, en cambio en el otro solamente observo y hago una comparación. Esa es la diferencia entre observacional y experimental. ¿Queda claro ahora? Esto es la diferencia que decíamos recién cuando el investigador no ejerce modificación y en el otro sí hace intervención. ¿Sí? Sí, se entiende. Sí, profe. Bueno, seguimos entonces. Vamos con los observacionales, que son los primeros, ¿sí? Dijimos, los primeros que teníamos en la clasificación eran los estudios de caso y control. Los estudios de caso y control tenemos dos grupos de comparación, y lo que los va a diferenciar van a ser que uno tenga la presencia y otro no tenga la presencia de una enfermedad determinada. En primer lugar, se seleccionan los casos, y luego se seleccionan personas con características similares como controles. No sé, por ejemplo, yo trabajo en un equipo interdisciplinario de salud con pacientes con leucemia, no sé, en un hospital pediátrico. Entonces, selecciono 20 niños, no sé, de 6 a 12 años con leucemia. Y busco 20 niños de 6 a 12 años con características similares a los que definí como caso, que no tengan la enfermedad, que no tengan leucemia, ¿sí? Entonces, lo que hago es indagar hacia atrás, o sea, una vez que... termino la idea, nadie te contesta. Una vez que tengo los dos casos los dos grupos seleccionados, en los que son los casos y los que son los controles, indago para atrás si yo quiero ver una asociación con alguna exposición. Entonces, indago para atrás si estuvieron expuestos o no estuvieron expuestos a una situación determinada. No sé, contaminación ambiental, no sé, exposición a aire contaminado si viven en una zona donde se hacen sembrado de soja, no sé, se me ocurre a mí, ¿sí? Entonces uno puede ver hacia atrás y va como estudiando hacia atrás en los casos y controles. Yo parto de las poblaciones con una enfermedad dada y busco un grupo control. Y voy hacia atrás pensando en si estuvo expuesto o no, expuesto a una condición que yo quiera vincular. Vamos a ver si lo podemos ver con un ejemplo. Yo acá les había buscado un ejemplo. Acá, miren, por ejemplo, decía, este es un estudio de caso y control, es la disminución de la funcionalidad del miembro superior, o sea, del brazo, y del bajo nivel de actividad física en supervivientes de cáncer de mama. Un estudio de caso control. ¿Qué se hizo? En un lugar determinado donde las personas asistían para tratar su cáncer de mama, aquellas personas que habían sido, ¿cómo se llama?, operadas por el cáncer de mama, se estudió si esas personas que ya fueron sobrevivientes de la amputación o de la extirpación de la mama, se habían disminuido su funcionalidad en el miembro superior. Entonces, si volvemos a este cuadrito, sería, se eligieron tantas personas con cáncer de mama operadas y tantas personas con cáncer de mama sin operar o sin cáncer de mama. Ahí no sé bien cuáles son las características del grupo de control. Y si están expuestas o no, digamos, a la posibilidad de la baja funcionalidad de su miembro superior, ¿sí? Entonces, ¿cómo uno selecciona a los pacientes y cuáles son los criterios que lo incluyen como caso y cuáles son los criterios que lo incluyen como control?
Esto es a rangos generales para que sepan cómo se piensa un estudio. Después, si ustedes quieren el día de mañana hacer un estudio, un diseño de estudio de caso y control, tienen que leer mucho más, digamos, la metodología, pero sí que les empieza a sonar estos términos en caso de que estén en un grupo de trabajo y piensen en decir un diseño de caso y control. Voy a epidemiología, busco cómo se hace un diseño de caso y control, ¿sí? Ahora vamos a ver cuáles son las ventajas y las desventajas. Hago un paréntesis. Te contesto a vos, Nadia, lo que me decías recién, si en uno se observa y en el otro se interviene. Totalmente. En el observacional solo miro, registro y busco asociación entre los factores o las situaciones que generaron ese proceso de salud o enfermedad. En cambio, en el experimental, introduzco algún tipo de estrategia, de intervención, que hace que espero una respuesta correspondiente. Ahora a continuación después los vamos a ver cuáles son los experimentales, ¿sí? Pero básicamente la diferencia entre observacional y experimental es esa. Volvemos a los casos y controles. Bien. Entonces, habíamos dicho el ejemplo este que yo había buscado, que era el de la disminución de la funcionalidad del miembro superior y el bajo nivel de actividad física a personas supervivientes del cáncer de mama. Esto es de Chile, esto fue en Chile, y lo que se llegaba a la conclusión que aquellas personas, o sea, se buscaba la asociación, y sí, aquellas personas que fueron operadas de postoperatorio de cáncer de mama, dejaban de utilizar o tenían alguna afectación en su miembro superior. O sea, esos eran los resultados a los que llegaba el estudio. Bien, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas de utilizar este tipo de estudio? Las ventajas son menos costosos y más rápidos en comparación a otros estudios analíticos que vamos a ver a continuación. ¿Por qué? Porque yo por lo general, si trabajo en una institución de salud, tengo acceso a una población que tiene determinadas características o tiene determinada enfermedad. Entonces tengo que tener acceso. Asimismo, no siempre es tan fácil encontrar los grupos de control, porque ¿cuál es el problema? Por ejemplo, si yo trabajo en una institución de salud y voy al servicio, no sé, no sé, el servicio de oncología y a buscar pacientes con una determinada patología para trabajar con esa población, muchas veces lo que pasa es que cuesta encontrar un grupo con similares características para hacer el control, ¿sí? No sé, si vos estás en una institución, no sé, esto como les decía, en un hospital pediátrico de 6 a 12 años, buscas 12 niños, 20 niños con leucemia, ¿dónde encontrás 20 niños que no tengan leucemia y que tengan similares características de esa población que vos elegiste? Tienen que tener similares condiciones socioeconómicas, similares condiciones de vida, similares condiciones de alimentación. Entonces a veces se suele buscar dentro de la misma institución, pero generalmente las personas enfermas van a los hospitales. Entonces, a veces pasa que cuesta encontrar los casos control. Bueno, seguimos con las ventajas, perdón. Son útiles para enfermedades de largos periodos de latencia, o sea, que duran mucho tiempo. Para enfermedades raras, y que se pueden examinar múltiples etiologías para la enfermedad, muchas causas que pueden haber generado esa enfermedad. Cuando hablamos de esto, que vamos hacia atrás a la exposición y vamos marcando que las personas que tienen esa enfermedad, que estuvieron expuestos o que no estuvieron expuestos. ¿Cuáles son las limitaciones? Son ineficientes para exposiciones raras, no pueden determinar la incidencia, o sea, no necesariamente porque la persona haya estado expuesta quiere decir que la enfermedad se manifestó, no permiten demostrar relación temporal entre la exposición y la enfermedad, y son susceptibles de presentar sesgos de selección y de información. Esto que les decía del grupo control, sesgos de selección. Yo a veces le puedo pifiar, o sea, a veces puede ser que yo elija un grupo, el grupo del caso, y al control tal vez no tengo un par para controlar, igual que tenga las mismas características que el caso, ¿sí? O sea, un mismo niño con determinadas características y que no tenga leucemia. A veces eso es lo difícil. Y el sesgo del recuerdo, porque no sé si ustedes han atravesado alguna situación de salud o enfermedad particular, pero a veces pasa que cuando nosotros nos atraviesa una situación de enfermedad, tendemos a hacer más hincapié en determinados aspectos que antecedieron esa enfermedad, o empezás a pensar, ¿qué hice yo para llegar a esta situación de enfermedad? Que tenés mucho más como susceptibilidad a los recuerdos que alguien que está sano. O sea,
alguien que está sano no sé si tiene tanto registro de a qué estuvo expuesto, si está sano, si no hay nada que te atravesó, entonces por ahí muchas veces esto del sesgo del recuerdo puede jugar en contra al momento de pensar qué cosas hiciste para estar expuesto a que una determinada situación se sucediera. Y sobre todo, por ejemplo, en enfermedades de periodo de latencia largo, como son las oncológicas, por lo general, yo tengo mucho más registro ante una situación, porque es una enfermedad grave de por vida, y muchas veces uno asocia el cáncer con la muerte, que te irrumpe en tu vida, y que va a decir, bueno, ¿a qué estuve expuesto para que esto se generara? Entonces, como tenés mucho más registro, a las personas que no tienen por qué estar pensando qué te pasó para estar sano, ¿se entiende? Eso por ahí hay algunos sesgos que generan estos estudios de caso y control, tienen sus ventajas y tienen sus desventajas, como les decía, todos los diseños tienen los pros y los contras, porque nunca se puede estudiar todo juntos, ¿sí? Siempre está bueno que nos sirvan para buscar algunos aspectos que queremos indagar sobre algún proceso de salud o enfermedad. Otro de los tipos de estudios analíticos observacionales, dijimos que había dos. Uno era el de casos y controles, y el segundo era el de cohortes. Este va a ser al revés. Si en el estudio de casos y controles partíamos de la población y definíamos los enfermos y los sanos, en el estudio de cohorte vamos a ir al revés. En el de casos y controles íbamos para atrás, y en el estudio de cohorte vamos a partir de la población y vamos a ver la exposición a lo largo del tiempo hacia adelante. Miren. Dice acá, estudios de cohorte. Se utiliza cuando los grupos de comparación se definen por la presencia o no de un factor de exposición. Se observan a lo largo del tiempo si ocurre la enfermedad o el evento que quiero investigar. Entonces, yo inicio el estudio con una población determinada. Luego defino un grupo como expuesto y otro grupo como no expuesto. Y de ahí, dentro de cada grupo, voy a indagar cuáles presentaron la enfermedad y cuáles siguen sanos, y dentro de los no expuestos, cuáles presentaron la enfermedad y cuáles siguen sanos. Un estudio, el estudio más conocido a lo largo de la historia sobre un estudio de cohorte, el estudio que hicieron Richard Doll y Bradford Hill, que son como los padres de la epidemiología, en donde asocian el tabaquismo vinculado al cáncer de pulmón, ¿sí? Yo no encontré en español la versión de ese estudio, pero sí encontré esta revisión histórica que hablan, o sea, de ese estudio. Yo se lo puse como estudio de cohorte en el link que les bajé en el PDF, pero porque hace referencia a cómo se fue reconociendo y cuánto costó asociar el tabaquismo a la presencia de cáncer de pulmón. Pero eso fue un estudio de cohorte, o sea, se empezó a estudiar en la población y se empezaron a indagar, bueno, de la población en total, un grupo de expuestos y un grupo de no expuestos. Los expuestos, digamos, eran los que fumaban, y los no expuestos eran los que no fumaban, y de ahí se determinó, dentro de los expuestos, quiénes enfermaron con cáncer de pulmón y quiénes no enfermaron, y dentro de los no expuestos, quiénes enfermaron con cáncer de pulmón y quiénes no enfermaron. Entonces ahí se buscó una asociación causal, y gracias a eso se pudo descubrir y todo lo que sabemos hoy del tabaquismo, ¿no? Asimismo es una práctica totalmente como, bueno, como está legalizada, digamos, está aceptada socialmente, como que se puede seguir haciendo, más allá de los logros que se ha tenido con esto que no se puede fumar en espacios cerrados y demás, pero bueno, históricamente hubo que hacerte una lucha de políticas sociales en contra de que el tabaquismo se vea como que era algo cool o algo que era como de moda, ¿sí? Pero bueno, hasta el día de hoy las tabacaleras hacen mucho para que esto se revierta. Pero la verdad es como que fue el estudio más significativo de la historia con el estudio de cohorte. ¿Cuál es el tema de los estudios de cohorte? Que llevan mucho, o sea, son útiles para exposiciones raras. En este caso, cuando se empezó a estudiar, no se asociaba el tabaquismo con el cáncer de pulmón. Se pueden examinar múltiples efectos en una sola exposición, pueden establecer relación temporal entre la exposición y la enfermedad, en este caso era el tabaquismo, y el hábito de fumar a la presencia de cáncer de pulmón. Permite calcular la incidencia, porque si yo parto de un punto cero de hoy y empiezo a estudiar hacia el futuro, voy sabiendo cuáles son los casos nuevos, que era la incidencia, ¿sí? Entonces me ayuda a pensar una medida de asociación o efecto. Y presentan menos riesgo de selección. Ahora,
¿Cuáles son las limitaciones? Que pueden ser muy largos y costosos, porque imagínense, desde que una persona empieza a fumar hasta que se le declara el cáncer pueden pasar muchos, muchos años. Son ineficientes para enfermedades raras, o sea, no para exposiciones raras, para enfermedades raras, y la validez de los resultados puede comprometerse por pérdida de seguimiento. Al ser un estudio tan largo, no solamente por pérdida de seguimiento, porque algún paciente lo pierdan o no lo puedan seguir o se haya muerto, sino también por pérdida de presupuesto, ¿sí? Porque como son tan caros y costosos, o sea, muchas veces, si no hay una política pública para estimular este tipo de estudios, es muy difícil sostenerlo en el tiempo. O sea, ¿quién paga a todos esos investigadores o a esos equipos si no están únicamente para trabajar en eso? O sea, es muy difícil que se haga este tipo de estudios, ¿sí? De cohorte. Asimismo, han sido útiles a lo largo de la historia. El más significativo es este que relaciona la exposición del tabaquismo a la presencia del cáncer de pulmón. Bueno, estos dos tipos de estudios, digamos, el de casos y controles y el de cohortes, eran los que veíamos dentro del grupo de los observacionales, donde el investigador no intervenía, como le explicaba recién a la compañera Nadia, que preguntaba, solamente observo, ya sea la presencia de enfermedad o los factores de exposición, y se hace un registro y una asociación con algunas medidas, ¿cómo se llama? Unas medidas estadísticas, que nosotros no lo hemos visto, porque en realidad ustedes tampoco tienen tanta base de estadística, recién van a tener estadística aplicada 2 el año que viene, que va a ser la inferencial, y necesitamos algunas herramientas de eso, pero bueno, está bueno que sepan que están este tipo de estudios. Y la última clasificación que nos quedaría, digamos, bueno, acá había puesto también, dentro de los estudios observacionales, cuáles son los criterios de elección para un tipo de diseño u otro, ¿sí? Dentro de la bibliografía que nosotros tomamos, había como 3 registros de situaciones para tener en cuenta al momento de definir si elijo, dentro de un estudio analítico. Caso y control o cohorte. Por ejemplo, si el tipo de enfermedad era de baja prevalencia, quiere decir que había pocos casos, que tiene un largo periodo de latencia, o sea que hasta que se manifiesta la enfermedad tiene un largo periodo de estar en el sujeto, y están asociadas a varios factores de exposición, lo que me conviene aplicar es un estudio de caso y control. Si el tipo de exposición, por ejemplo, con respecto a ese ítem, tenemos exposiciones infrecuentes, o vemos que una exposición está asociada a múltiples enfermedades, entonces me conviene hacer un estudio de cohorte a lo largo del tiempo. Y en cuanto a los recursos, si nosotros tenemos baja disponibilidad de recursos y disponibilidad de buenos registros y que sean precisos, me conviene hacer un estudio de caso y control. Son algunos de los criterios para pensar si elijo un estudio de cohorte o un estudio de casos y control, ¿sí? Obviamente que esto depende también de los objetivos que uno se proponga con el equipo que trabaja. Recuerden que en epidemiología nunca se trabaja solo, sino generalmente se trabaja con equipos interdisciplinarios, pero saber qué tipo de estudios se pueden realizar. Hasta acá eran los diseños epidemiológicos de estudios observacionales. Los últimos que nos faltaban era dentro de los estudios analíticos aquellos que eran experimentales. ¿Cuáles eran los experimentales? Aquellos en los que el investigador proponía algún tipo de intervención, y bueno, y los más conocidos son los ensayos clínicos aleatorizados, que son una herramienta esencial para la construcción de evidencia científica, para la práctica clínica y la salud pública. Pero ¿cuál es el tema? Que generalmente estos ensayos clínicos se realizan en condiciones de laboratorio. Y una cosa es trabajar sobre virus, bacterias, y otra cosa es trabajar sobre personas y sujetos. Hay cuestiones que no se pueden hacer ensayos clínicos en los sujetos, ¿sí? Entonces hay cuestiones que por cuestiones éticas también, hay veces que no se pueden realizar en determinadas patologías. Asimismo, es importante, o al menos la bibliografía lo que propone, diferenciar en los que son terapéuticos, que son cuando hacemos algún tipo de intervención para curación, y aquellos que son, creo que ahí entró Nati, ensayos de prevención, que son para hacer diagnósticos precoces o prevenciones secundarias como el tamizaje, ¿sí? Vamos a ver ahora qué es lo importante dentro de los estudios analíticos, que son los experimentales.
hay tres cuestiones a tener en cuenta dentro de lo que es los estudios experimentales. La intervención, esto que decíamos, que el investigador va a manipular a su objeto de estudio. Es decir, yo genero algo, una intervención sobre los sujetos que estoy estudiando, a los fines de ver si funciona o si no funciona, o si mejora las condiciones de salud, o algún tipo de respuesta que quiero obtener. El control hace referencia a lo que decíamos, que dentro de todos los estudios analíticos se estudia un grupo de que es el caso y un grupo que es el control. O sea, siempre tiene que haber una población de control. Muchas veces que en las intervenciones, sobre todo en los ensayos clínicos, muchas veces cuando se hacen pruebas de medicamentos ante nuevos, no sé, los laboratorios desarrollan un nuevo medicamento, muchas veces se trabaja con una comunidad, con una población determinada, que tiene determinada patología, y se la dividiendo, y se hace en un grupo, se le da la nueva medicación, y en otro se le da un placebo, que es como si fuera una medicación pero engañosa, que no tiene ningún tipo de efecto. Entonces se hace este tipo de control, como de grupo de control. Y la aleatoriedad se refiere a que nosotros no tenemos que saber, cuando somos los investigadores y queremos poner a prueba algún tipo de intervención, el tema de cuál es el grupo que está afectado con, por ejemplo, con una medicación que estoy probando, o con el que tiene el placebo. Esto se llama como grupos de doble ciego, se le llama. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no sé, ni el sujeto sabe si recibe el medicamento o el placebo, y el investigador tampoco. Eso es como un criterio para saber, cómo ser más objetivo en el tema de las intervenciones, ¿sí? Cuando hacemos de estudios experimentales. En el caso, decíamos que había dos tipos acá. Podía ser en individuos, que se llaman ensayos clínicos, o en la comunidad, que se llaman ensayos comunitarios. Ahora vamos a ver las características que asumen cada uno de ellos, como para ponerlo en práctica con algún ejemplo, ¿sí? Entonces, el primero de ellos era el ensayo clínico. Decíamos que se realizan sobre individuos, en lo que se valora el resultado de la intervención en cada uno de los individuos de esa población. Y lo que habíamos dicho antes, podían ser terapéuticos, que son para tratar una enfermedad determinada, con una intervención terapéutica. Puede ser para disminuir síntomas, para prevenir la ocurrencia, o disminuir el riesgo de muerte. Esto generalmente, acá hay muchos intereses de por medio, están financiados muchas veces por la industria farmacéutica y los laboratorios, o pueden ser preventivos. Entonces cuando se genera como buscar la habilidad para que una determinada intervención me reduzca el riesgo de desarrollar una determinada enfermedad, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, yo lo que estuve buscando en cuanto a ejemplos, busqué algo en enfermería, y en este caso hablaba de la satisfacción y la autoconfianza de los estudiantes de enfermería en un método de aprendizaje. Entonces se hacía un ensayo clínico, lo usé con estudiantes como para ver que hay otras formas y no solamente la parte de laboratorios, medicamentos y todo esto. Entonces, con un grupo de estudiantes se seleccionó como dos grupos que iban a hacer unas prácticas, y en uno se aplicó el método tradicional de aprendizaje en enfermería, y en otro se trabajó sobre un método de simulación. Pero no se les explicó ante los estudiantes cuál era cuál método, ¿sí? Si era uno el tradicional y el otro era el tema de la simulación. Y bueno, y se dio como resultado que, independientemente de esto, de la intervención que hacía el docente, ambos estudiantes podían tener satisfacción en sus prácticas y como autoconfianza, digamos. Entonces, como me pareció interesante este ejemplo, a los fines de pensar de que cuando yo digo un estudio experimental, no solamente es adentro de un laboratorio, algo clínico y algo con todas las variables controladas, porque en epidemiología es muy difícil que se logre eso, pero sí pensarlo que se puede trabajar con personas, siempre y cuando, esto es lo que decíamos, sea éticamente correcto y que no genere ningún daño, ni para la salud ni para las personas que estén atravesando esa situación, ¿sí? En este caso me pareció como interesante, algo distinto y algo vinculado a la enfermería, como un ensayo clínico con personas particulares, que en este caso tenían la característica de ser estudiantes de enfermería que estaban realizando sus prácticas, ¿sí? Por otro lado,
Los estudios analíticos, dijimos que los otros eran los ensayos comunitarios. Decíamos que cuando se aplica una intervención a toda la comunidad y se mide a toda la comunidad en particular. En el ejemplo de recién, tenían que tener ciertas condiciones las personas que participaban de ese estudio. Tenían que ser estudiantes de enfermería, trabajando en sus prácticas. En cambio acá estamos hablando de toda la comunidad. Generalmente se utilizan para evaluar los resultados de algún programa, en este caso de vacunación. En cambio el ensayo se interesa por una parte de la población, y puede ser que haya una parte de la población que no le interese participar. La población no es fija, puede ser dinámica, digo, que pueden ser individuos que estén dentro de un programa o no. Y en cambio la evaluación del ensayo no solo se incluye la eficacia de la intervención, sino también el costo-beneficio. En este caso, como ejemplo del ensayo comunitario, encontré un estudio que me pareció interesante, ahí les dejé el link, y también se lo bajé en la carpeta de tipos de diseño. Es de la revista de Salud Pública de España, y habla de el uso de los equipos móviles para aumentar la cobertura de vacuna antigripal entre el personal sanitario, un ensayo comunitario de intervención. Entonces lo que evaluaron era si usar equipos móviles yendo a lugares que por ahí eran de difícil acceso favorecía a que la gente se vacunara más. Y bueno, obviamente era como una hipótesis cantada, pero bueno, sí, dieron resultados estadísticamente significativos positivamente, digo, para lograr resultados, porque la gente se vacune más al tener equipos móviles para que se muevan para vacunar. Pero bueno, son estrategias que uno quiere, esto es lo que decíamos, para evaluar programas de prevención. Intervengo, ¿por qué? Porque no es que no hago nada con los sujetos, le pongo una vacuna, o sea, estoy haciendo algo para con esa comunidad. Pero son ejemplos claros para poder pensar qué tipo de diseños podemos aplicar de acuerdo a la población con la que estoy trabajando, la problemática de salud con la que estoy trabajando, y en el lugar donde estoy trabajando. ¿Sí? Me parece que eso me parecía como fundamental en todos marcarle algún ejemplo para que sepan qué tipos de diseños hay, y que de acuerdo al lugar en donde ustedes se desempeñen como profesionales, y si tienen la posibilidad de realizar algún tipo de estudio, sepan que están estas opciones, que son las clasificaciones clásicas que nos da la epidemiología. ¿Alguna duda con esto, chicos? Porque ahí estaríamos, acá están las limitaciones, están todas juntas en cuanto a las ventajas y limitaciones de los estudios experimentales, me había olvidado de decir. Las ventajas: permite al investigador controle las etapas del estudio, utilizando la randomización, el doble ciego, y reduce mínimo la de los errores sistemáticos, esto del doble ciego que les decía, que el investigador no sabe cuál es el grupo caso y el grupo control, y las personas que lo utilizan tampoco, sobre todo en los ensayos clínicos de personas, no en los ensayos comunitarios. Es uno de los métodos de mayor valor para generar causa-efecto en cuanto a las relaciones de prevención y tratamiento en los procesos de salud-enfermedad, y permiten identificar medidas de prevención y las eficacias de determinadas intervenciones. ¿Cuáles son las limitaciones? Esto que les decía, muchas veces los resultados no pueden extrapolarse en la vida real, y que pierden validez externa, se llama, cuando un estudio no se puede extrapolar, pierde validez externa. Por ejemplo, si son situaciones así con algún medicamento, alguna cuestión de un tratamiento de una enfermedad, las pacientes en esas condiciones tienen determinadas características, que no quiere decir que a toda la población le va a generar un efecto similar. La aplicación en el estudio de causas de enfermedades se encuentra limitada por cuestiones éticas. Bueno, ustedes creo que tienen la materia de ética en enfermería, seguramente ahí verán todo lo que se vincula a los procesos de salud-enfermedad, y sobre todo los tratamientos a los procesos de salud. Y bueno, que esto que son costosos y habitualmente de larga duración, digo, en los ensayos clínicos, por ejemplo, para la prueba de medicamentos se tiene que seguir una serie de fases que están vinculadas a esto, a la ética, que tiene toda una serie de pasos y una autorización por los organismos de control a nivel nacional y a nivel internacional también, ¿no? Entonces, bueno, eso no es tan simple. Bueno, eso también yo creo que está bueno que lo sepan, tanto en Neuquén como en Río Negro hay comités de éticas
para cuando uno quiere hacer investigaciones en salud, necesariamente debe registrar el tipo de estudio que va a hacer, desde dónde lo va a hacer, con qué persona, digo, porque ellos evalúan toda una serie de cuestiones, son equipos interdisciplinarios, donde te controlan que vos lo que vayas a hacer no generes ningún daño, no generes exposición, y eso por lo menos no lo he visto hasta ahora en la carrera de enfermería, las tesis que me ha tocado tanto evaluar como dirigir, que tengan asesoramiento de esto con la gente del comité de ética, que estaría bueno por ahí sugerirle a las gestiones que vengan y a quienes estén de referentes en la carrera a futuro, porque no es un dato menor, digamos, para que lo tengan en cuenta a futuro. No sé, ¿quedó alguna duda sobre esto de los tipos de estudios? ¿Quieren que volvamos con algo que les haya quedado en el tablero? Si no, si está todo tan claro y pueden después revisar la clase, esta sería la última clase de este cuatrimestre, esta clase teórica, y mañana continuaríamos con la exposición de los trabajos prácticos de la cadena epidemiológica. La semana que viene no tenemos clase por el tema del feriado y el asueto, y ya la otra semana ya iremos con la clase de consulta para prepararse para el segundo parcial, ¿sí? Bueno, si no hay muchas más dudas, los dejo acá. Sí, este tema entra en el parcial. Yo, profe, con los duplas dobles ciegos, ¿cómo se sabe si nadie sabe quién toma placebo y quién toma la droga experimental? ¿Cómo se sabe si hace efecto o no? O sea, el tema es que eso está registrado, pero no tienen acceso los investigadores mientras dure el estudio. Ese es el tema. Y las personas tampoco. Porque está demostrado que a veces las personas que tomaban placebo se pensaba que podían mejorar su condición, por ejemplo, para un tratamiento de una enfermedad, ¿no? Que mejoraba su salud, y era como pensar que es la píldora de la felicidad, ¿no? De poder pensarse desde ese lugar. Generalmente están registrados y tienen todo un proceso particular, esto de cómo registrarse y eso, pero es que por una cuestión ética, el investigador no debería de saber y la persona tampoco, o sea, ninguno de los dos. Eso queda registrado en algún lado, no sé bien ahora cómo es el procedimiento, si querés lo buscamos y si te interesa te lo hago. Ah, mira qué dice la Nati. Nati, no te había visto que estabas conectada. Ahí dice que después de que se termina la investigación se revela, claro, pero está registrado en algún lado, no es que no se tiene acceso a esa información, pero sí queda registrado. Hola. Hola, Sí, al final Nati. me conecté tarde, pero acá estoy. Gracias. Estoy con el niño, por eso puse en el chat. No, lo que les decía es que hay alguien que obviamente sabe y pone esos datos en un sobre cerrado. Y cuando se termina toda la investigación, se abren esos sobres y ahí el investigador puede saber quién recibió placebo y quién recibió la droga. Está bien, gracias, profe. Bueno chicos, nada, no, un placer, me hubiese gustado que sea presencial, pero ya veremos para el año que viene cómo nos encuentra en la cursada. Nos vamos a ver mañana, con las exposiciones, de acá a 15 días, para que se salden todas las dudas. Este tema entra en el parcial, recuerden que entraron en el parcial unidad 2 y unidad 3. Repasen los power, si tienen dudas vayan anotándolas, así entre todos las vamos resolviendo. No esperen hasta último momento, si surgen dudas antes, a medida que vayan repasando las clases, abran un chat, abrimos si quieren ahora un foro de discusión para si van surgiendo dudas y las vamos plasmando ahí en un foro, para que sean útil para todos, si hay temas que no han quedado claros, ¿sí? Pero la idea es, como le hemos dicho con Nati en el primer parcial, es como poner ejemplos de situaciones y que ustedes la puedan reconocer, no vamos a pedir conceptos teóricos de memoria, ¿sí? No es la idea, sino que tengan conceptos que hemos trabajado a lo largo de la cursada y que le hemos hecho trabajar y bueno, no mucho más. Así que bueno, de última mañana después de las exposiciones abrimos un foro para que haya consultas del parcial y vayan plasmando ahí si van surgiendo dudas y no se les hace tan largo hasta de acá a 15 días que nos volvamos a encontrar. No sé qué ¿te parece, Nati, como abrir un foro por las dudas? Y vamos comunicándonos por Sí, así si van estudiando, vamos sacando las dudas por ahí. Sí, nos encontramos sí. dentro de 15 días. Claro, por Bueno, eso, nos vemos mañana y después ya dentro de 15 días no nos vemos más. Porque la semana que viene es feriado y 2 días sueltos. Sí. Así que bueno. Bueno, los dejamos acá, dejo de grabar para un segundito.